Hoy es un día de muchas noticias, ¿no? De muchas novedades. En un ratito ya va a estar el Parlamento sesionando. Quizá hoy salga em, el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas. Digo quizá porque las cosas tienen que suceder. Las cosas tienen que suceder. Pero somos, creo, muchos optimistas en relación a esto que va a crear un- una recaudación de alrededor de 300.000 millones de pesos asignados específicamente a pibes que quieran estudiar, a urbanizar también barrios populares y sobre todo a producir más energía, más gas, porque lo que presume el gobierno es que para el 2021 y en adelante Argentina va a tener una gran reactivación y cuando hay procesos de reactivación se necesita más energía, es decir, está previendo lo que va a suceder. Es muy importante que esto hoy sea votado, va a ser una ley cuyo, cuya discusión creo que va a saldar cualquier duda que se tenga todavía. Hoy salió el foro de la convergencia empresarial, que es la Asociación Empresaria Argentina, Mañeto, Roca, Pagani, Bulgeroni, Ornequian, y también la Asociación de Bancos, la Sociedad Rural y la Cámara Argentino-Estadounidense de Comercio. Salieron a criticar el proyecto, eh, lo cual suena lógico en un punto, suena muy insolidario en otro, ¿no? Pero suena lógico, defienden sus intereses con un clasismo eh, que en otro mundo, de otro tiempo, quizá tenían otros. Hoy es como si el establishment respondiera con ese reflejo. Tengo que reconocer de todos modos que hay muchos que se empiezan a desmarcar. Ayer lo hablábamos con Víctor Fera, también Martín Cabrales. Hay empresarios que no ven inconveniente en aportar, hacer este aporte que crea la ley, eh, porque lo consideran justo, lo consideran excepcional, eh, y porque creen, como creo que cualquier persona realmente sensata, que este es un marco extraordinario, ¿no? Es una pandemia donde la economía del mundo explotó y donde los pobres más pobres la pasan muy mal. Entonces aquellos que van a ser multimillonarios por varias generaciones, aquellos que no van a tener ese problema porque tendrán otros, pero no ese, pueden hacer su aporte para que otros la pasen un poco mejor. Es probable también, hoy, esto lo vamos a decir en potencial, que la ley de interrupción voluntaria del embarazo entre al recinto. Este, esa fue una promesa del presidente, ¿sí? Va a ser en el marco de la salud pública. La formulación del proyecto es un proyecto sobre salud pública, no tiene que ver con lo religioso. Es bueno aclararlo, eso digo, me parece que está por encima de las propuestas que hasta ahora había, o es la que genera finalmente quizá las mayorías necesarias para que sea sancionada, con lo cual hay que mirar con atención. También hoy se va a votar la ley de fuegos, que en verdad viene a corregir este tema de los incendios forestales, el desmonte a través del fuego, bueno, etcétera, etcétera. Es una norma que ataca fundamentalmente lo que se considera es la razón de esos incendios que vivimos, ¿no? Y que tiene que ver con desarrollos inmobiliarios o la extensión de la frontera sojera. Así que durante 30, en algunos casos, o 50 años, eso creo que todavía está en debate, no se va a poder hacer nada en esas tierras hasta que no se recupere la biodiversidad dañada. Es un avance, es una mirada, ¿eh? Es una mirada sobre lo que ocurre aquí en la Argentina, en el marco también de una crisis ambiental que es a escala global. Bueno, dicho esto, decíamos, un día de muchas noticias, un día movido, ¿sí? La pregunta del millón, ¿todavía sigue siendo ministra Soledad Acuña? ¿Sigue siendo ministra Horacio Rodríguez Larreta? Ayer la ministra dijo algunas cosas que son groseras, antidemocráticas, injuriosas. Creo que tenemos ahí un audio
Lo pido en este instante, a ver, en la operación si estamos. A ver, escuchemos a Soledad. La raíz de lo sobreideologizado y de la militancia política en las aulas, la raíz está en la formación docente. Y por eso yo insisto con que la gran discusión tiene que ser en cómo enseñamos a enseñar, porque un docente que aprende bien sabe que lo que tiene que hacer es enseñar a pensar, no decirle a los chicos qué pensar. La virtualidad lo que nos permitió como oportunidad es que las familias empiecen a mirar lo que pasaba con la educación de sus hijos. Porque hasta este momento lo que pasaba en el aula cuando el docente cierra la puerta queda entre los chicos y el docente. Entonces es difícil enterarte qué es lo que efectivamente están haciendo. Entonces si nosotros no tenemos denuncias concretas de las familias, es muy difícil que podamos intervenir. Y lo que nos pasa siempre es que las familias, y lo entiendo, porque también soy mamá de un niño de primaria, a cuyos docentes le bajan línea política todo el tiempo. Nos cuesta que nos hagan las denuncias formales para que nosotros podamos tomar intervención en el aula, porque el problema está en el aula, porque cuando es en un acto del 25 de mayo, si tienen una bajada política, ahí sí nos enteramos e intervenimos, pero lo más grave es lo que pasa en el aula. Pero bueno, sí es uno de los grandes problemas y tiene que ver también, hablando de la raíz, con la formación y con el perfil de quienes eligen estudiar, que eligen militar en lugar de hacer docencia. Todos los prejuicios juntos, los prejuicios juntos los tiene Soledad Acuña, ¿sí? A ver, vamos a decir algunas cosas en relación a esto. Si esto lo dijera una madre, ¿qué opina sobre la educación? Pero quien lo está diciendo es la ministra de Educación, de Horacio Rodríguez Larreta. Esta señora puede llegar a ser ministra de Educación del país. Con estas ideas, con esta forma de ver el mundo, donde, según ella, el problema de la educación son los docentes, los maestros, las maestras. Me acordé de Sandra y Rubén, inmediatamente, que iban una hora antes para prepararle el mate cocido a los pibes y a las pibas allí de Moreno, donde si Soledad fuera se horrorizaría, ¿no? Es más, una semana antes de que volaran por los aires haciéndole el mate cocido a los pibes y a las pibas pobres de Moreno, Sandra y Rubén fueron denunciados por el entonces secretario de Educación de María Eugenia Vidal por hacer política, porque participaron de una marcha donde pedían la urgente reparación de las instalaciones, la infraestructura educativa que, como ustedes saben, María Eugenia Vidal, el macrismo, ¿sí?, agravó en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que no tienen idea de lo que hablan. Hay 300.000 chicos que estudian en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que son alumnos de la educación pública de gestión estatal. Después tenés los alumnos de la gestión privada. Pero la educación en Argentina es toda pública. En algunos casos la gerencia del Estado la lleva adelante el Estado, en otras privados, ¿sí? Es innegable que acá hay un modelo de hace tiempo que trata de privatizar la educación en la ciudad. De hecho, creo que es 50 y 50, ¿no?, entre la gestión estatal y la gestión privada, cuando en el resto del país el porcentaje es abrumador a favor de la educación de gestión estatal, ¿no?, pública de gestión estatal. Y el modelo que ellos quieren imponer es una educación privatizada, donde las familias son clientes y donde el proceso educativo, por eso querían cerrar los profesorados, el proceso educativo sea instigado, estimulado, si se quiere, por empresas. La verdad es que la educación pública es igualadora y ellos tienen un grave problema con esto. Ayer me lo decía Eduardo López, de UTE, etcétera. El problema que tiene es de carácter ideológico. Bueno, sí, lo escuchamos. Le voy a decir qué cosas más dijo Soledad Acuña. Que la gente, que los maestros cada vez son más grandes de edad y que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción, luego de haber fracasado en otras carreras, es decir, los trata de fracasados. Y peor aún, dijo Soledad Acuña, la todavía ministra, dijo también que pertenecen a niveles socioeconómicos bajos que en términos de capital cultural tienen menos para ofrecer en el aula.
clasista, racista, vergonzosa. Dijo también la todavía ministra, y eso sí lo escuchamos, que aquellas maestras que adoctrinen a los hijos pueden ser denunciados. Los incitó a que denuncien a las maestras y a los maestros. Habría que definir el verbo adoctrinamiento, ¿no? Y habría que definir también qué es lo que le molesta tanto a Soledad Cunha. Yo creo que le molesta que haya maestros y maestras que, por ejemplo, no enseñan que el rey estaba angustiado el día que hubo una revolución aquí. Creo que le molesta también que haya maestros y maestras que estén sindicalizados. Yo lamento por Soledad Cunha si no le gusta el mundo en el que vive, pero sí, existen los sindicatos en Argentina. Existen los sindicatos. Como también existe la educación pública. Son tradiciones que son defendidas, en teoría por las mayorías sociales, aunque a ella no le guste. La todavía ministra de Horacio Rodríguez Larreta debería pedir disculpas. Porque yo le decía, si esto lo dijera una madre, bueno, queda en el ámbito de alguien que opina y todas las opiniones son libres. Ahora, lo dice una ministra y está hablando de su personal, del personal docente, de maestros y maestras, les está faltando el respeto. Y eso es muy mala educación. Eso es muy mala educación. Porque lo que ha dicho la ministra no tiene retorno. No tiene retorno. Es como, no sé, es como la teoría de los dos demonios. No tiene retorno. Alguien que defiende hoy todavía la teoría de los dos demonios es alguien que eligió romper o no ser parte del pacto democrático que existe en Argentina desde 1983 a la fecha. Y su evolución. Y su evolución. Bueno, en esto ocurre igual. No se puede considerar que el problema de la educación son los maestros o las maestras, porque si vos sacaras a los maestros y a las maestras, en realidad lo único que quedaría son escuelas vacías, sin proceso pedagógico, y en muchos casos también bastante desvencijadas, ¿no? Bastante desvencijadas. Pero claro, acá hay prejuicios y hay ideología. Al PRO no le gusta la educación pública y a la mayoría de la sociedad sí le gusta. ¿Por qué? Porque desde Florencio Sánchez para acá todos quieren que su hijo sea doctor y para eso existe una escalera y esa escalera igualadora se llama educación. Y la educación la garantiza el Estado. Nos hace distintos. La verdad es esa, la ley 1420 nos hace distintos a otros países que quizá valoran otros asuntos. Aquí la educación, y sobre todo la educación pública y de calidad, es, casi diría yo, más que un derecho, es un patrimonio social. Claro, uno se pregunta, con estas ideas, ¿cómo llegaron a gobernar la ciudad? Bueno, quizá sea momento de revisar qué hicieron en la ciudad, detrás de tanto marketing, detrás de tanta... qué hicieron realmente en la ciudad, porque con esta forma de ver y entender las cosas no se puede hacer nada demasiado bueno, ¿eh? Nada demasiado bueno. Consideran a los docentes como si fueran esclavos. Consideran a los docentes como si fueran culturalmente pobres. Consideran a los docentes como si fueran vagos. Consideran a los... Bueno, todos los prejuicios habidos y por haber que una vez se escucha en la vereda de una escuela, pero puestos en boca de una ministra, nada más y nada menos. La todavía ministra, Soledad Cunha, debería reflexionar. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta no le tiene que pedir la renuncia. Yo creo que ella tiene que renunciar sola. Porque cada día que esté en ese cargo, la convivencia con los sindicatos de maestros y maestras va a ser imposible, porque le faltó el respeto. Y eso no se hace, eso, les decía, es muy mala educación.